Queridos hermanos y hermanas, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hace 29 años estaba yo en una de esas esquinas, recién ordenado sacerdote, viviendo aquella hermosa Eucaristía de San Juan Pablo II, cuando vino a bendecir este templo y quiso estar en medio de nosotros también para reconocer a la celeste y principal patrona de Venezuela, la bella señora de Coromoto. Creo que el sol era el mismo, pero todos los venezolanos estábamos tan entusiasmados que aquí llegamos a las 3 de la mañana para esperar aquella Eucaristía hermosa del Papa. El sol era el mismo, él no ha cambiado. Así que hoy hemos querido recordar ese momento tan especial y por eso celebramos esta Eucaristía aquí. Ya se van a cumplir 30 años de esa visita del Papa. Bien, saludo con gran alegría a todos los aquí presentes, especialmente a las familias que día a día hacen el mejor esfuerzo para salir adelante. Continúen con la esperanza puesta en Dios. Solo en Él nuestra vida tiene sentido. Saludos a todos, hermanos, a todos. Al Ministerio de Música, a todos los venezolanos, a todo el pueblo de Dios, a todos aquellos que peregrinamos en la búsqueda de Jesús para abrir su corazón a Él, y venimos hoy a rendirnos a los pies de nuestra Madre, la Bella Señora. Vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Lucas 2:15. Es el diálogo que hemos escuchado al inicio del Evangelio y que en Lucas se puede titular como la visita de los pastores. Este relato es la continuación de aquel donde la multitud de ángeles ha bajado a la tierra y ha alabado a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. Con estos relatos, el evangelista indica que empieza a cumplirse la plenitud de la historia de la salvación y la alegría de la revelación definitiva. Así como los pastores fueron invitados a Belén para contemplar la escena de la Natividad, hoy somos invitados a Guanare, a la Basílica Menor, al Santuario Nacional, para descubrir cómo la Santísima Virgen María se hizo presente en una familia. El día 8 de septiembre del año 1652, entró la hermosa señora a la choza del cacique de los indios, donde se encontraba su esposa, la hermana del cacique, llamada India Isabel, y su sobrino. También en esa comunidad se encontraban los demás indios que habían venido de las montañas del Tocuyo.
Es allí donde el Señor envía el regalo del cielo. Y la madre anuncia nuevamente a la familia de los Coromotos con una voz tan dulce y arrebatadora que serenaba el corazón del cacique. Vayan a donde los blancos para que les echen agua en la cabeza y puedan ir al cielo. La india Isabel, vidente de la aparición, relata: era como los rayos del sol cuando está en mediodía, y sin embargo no deslumbraba ni cansaba la vista de aquellos felices indígenas que contemplaban tan gran maravilla. Ante esta realidad podemos reflexionar en torno a tres ideas principales, contemplando la escena de Belén y la escena en Venezuela. En primer lugar, encuentro. Dios es el Dios del encuentro. Es un Dios de relación. La palabra se hizo carne, dice San Juan. Dios sale de sí para ser aceptado por los seres humanos, que lo reciben según su peculiar manera de ser y de entender. En este sentido, no podemos olvidar el aspecto antropológico. Dios habla al hombre como hombre. Dios escogió una cultura, la judía, para entrar en diálogo con los hombres e invitarlos a la salvación. Dios asume nuestra naturaleza humana para redimirnos, para hacernos partícipe de la vida eterna. Y así continúa haciéndolo a lo largo del tiempo. Él busca la manera de estar en medio de nosotros. Los pastores son invitados por los ángeles a ir a Belén, lugar del encuentro, lugar donde la palabra ha decidido comenzar su peregrinar terreno. Y ellos finalmente resuelven emprender el viaje. El texto dice que fueron a toda prisa. Es interesante la actitud de apertura de los pastores y la velocidad con la que ejecutaron las acciones. Debe ser así ante el encuentro con Dios, pero sobre todo en el encuentro con el hermano, con aquel que tenemos al lado. Debe existir una actitud siempre de apertura, de disponibilidad para escuchar, para ayudar, para ir, venir, en fin. Debemos ser presurosos en encontrarnos con los demás. En la otra escena es la Virgen María con el niño en brazos, que va al encuentro del cacique Coromoto y su esposa. Ella se aparece primeramente en las riberas del río y les habla. Esto es interesante porque seguramente la Virgen les habló en su idioma, con su forma de ser y posiblemente con sus rasgos están inmersos en la cultura de este pueblo indígena. La imagen que veneramos aquí en el Santuario Nacional atestigua que los rasgos que presenta la Virgen María son indígenas, incluso con el penacho de plumas en la cabeza, con el niño ajustado en el pecho, como lo hacían las indígenas con sus hijos.
esta realidad del encuentro es fundamental para nuestra vida cristiana, pero sobre todo para nuestra vida cotidiana. Debemos ser hermanos del encuentro con Dios y con aquellos que son nuestro prójimo. La segunda idea es el orden, que podemos llamarla de movimiento. La invitación del ángel a los pastores es ir a Belén. Deben ponerse en camino. Deben dejar lo que están haciendo y emprender un nuevo sendero. Los pastores deben ir en búsqueda de aquel que es Dios y aún no puede caminar, de aquel que es Dios y reposa en un pesebre. Los pastores deben convertirse en buscadores de un Dios que aún no conocen. Jesús es una novedad. Dios siempre es novedad. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a dejarnos sorprender por Jesús, a cambiar nuestros planes y a buscar aquella señal que Dios siempre deja para nosotros. Por ejemplo, para los pastores, la señal era un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Cada uno debe descubrir cuál es la señal que Dios ha dejado especialmente para ti y para mí hoy, donde sé que puedo reconocerlo. Siguiendo la dinámica de las dos escenas, cuando la Virgen se aparece al cacique y a su esposa, le da una orden. También tienen que ponerse en movimiento. Vayan donde los blancos para que les echen agua en la cabeza y puedan ir al cielo. La invitación de la Virgen era que ellos buscaran el sacramento del bautismo, que buscaran aquel Dios también desconocido para ellos, que iniciaran una nueva vida. Es ciertamente otra novedad, igual que la de los pastores. Aquí la Virgen los invita a la novedad que trae la salvación mediante los sacramentos. Y precisamente el cacique y su esposa deben emprender un camino. Deben confiar en las palabras de aquella bella señora y deben reconocer el signo que se queda en sus manos. Ese es el signo que tenemos hoy aquí. La imagen hermosa de la Santísima Virgen María de Coromoto, y que cada uno debe mirar y contemplar, y que yo hoy les invito a darle un fuerte aplauso. La tercera idea es la humildad como puente que permite la unidad entre el cielo y la tierra. Ante el anuncio del ángel, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se nos ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. Jesús, manso y humilde de corazón, nació pobre, llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo esencial y vivir de ellos. Solo un corazón humilde
puede ver y sentir la presencia de Dios que se manifiesta solo en un corazón humilde, en uno que tiene la capacidad de apertura ante la novedad y tiene la gracia de dejarse sorprender por las señales que Dios deja cada día. También en la aparición venezolana, el cacique debe tomar la valiente decisión de salir de la selva y buscar a los misioneros. Debe tomar la decisión de dejarlo todo y comenzar en lo desconocido. Debe iniciar un camino de humildad. Debe ser probado. El corazón del cacique debe vivir un proceso de asimilación. Por ello, en la segunda aparición, el cacique, montado en cólera y encendido en rabia, no pudo por más tiempo soportar la presencia de la Divina Señora. Y se le va encima con el arco y la flecha, diciéndole: ¿hasta cuándo me quieres perseguir? Bien te puedes volver, que ya no he de hacer más lo que me mandas. Por ti dejé mis conucos, conveniencias, y he venido aquí a pasar trabajos. La novedad implica cambios, implica dejar atrás prácticamente todo. Es allí donde se fortalece la humildad que nos hace reconocer que aquel niño recostado en el pesebre es Dios. El cacique, luego de huir por la selva, es mordido por una serpiente y en trance de la muerte solicita el bautismo, confiando en la promesa que le hiciera la bella señora. Y así, arrepentido, exhortó a sus compañeros a regresar a la misión. Por último, podríamos agregar una cuarta característica. Encontraron a María, a José y al niño. Los pastores encuentran una familia. No consiguen a un niño solitario, un Dios solitario. Encuentran el núcleo fundamental de toda la sociedad, la realidad familiar. Dios es familia y pretende que todos formemos parte de esta nueva familia, que seamos hijos en el Hijo. Siguiendo lo anterior, la aparición de la Virgen María de Coromoto tiene un lugar a una familia. En un primer momento el cacique y su esposa. Luego dice el sumario histórico, entrando la hermosa señora a la choza del cacique de los indios, donde se encontraba la esposa, la hermana del cacique, la india Isabel, y el sobrino. Podríamos extrapolar la realidad de los pastores que van y encuentran una familia. Aquí María y el niño en brazos van en busca de una familia y ella decide quedarse en una familia llamada Venezuela y sigue cautivando cada día el corazón de cada venezolano. Concluye el Evangelio y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. La india Isabel, vidente de la aparición,
tal como lo hemos escuchado, relata. Era como los rayos del sol cuando está en el mediodía y sin embargo no deslumbraban ni cansaban la vista de aquellos felices indígenas que contemplaba tan gran maravilla. Que también nosotros, como los pastores, el cacique y su familia, podamos maravillarnos de la presencia de Dios que se hizo niño para darnos vida. Que podamos maravillarnos de la Eucaristía que celebramos. En ella, Dios nuevamente asume una realidad terrenal para estar permanentemente en medio de nosotros. Que podamos maravillarnos de la presencia de la Virgen María en esta tierra llanera. Que todos nosotros podamos decirle al mundo entero: la Virgen María se ha aparecido en nuestra tierra y la llamamos Coromoto. Y quisiera concluir con una parte de la oración que su santidad San Juan Pablo II realizó precisamente en este lugar. Les invito a todos ustedes a unirse en el silencio del corazón y oremos todos juntos. Virgen y Madre nuestra de Coromoto, que siempre has preservado la fe del pueblo venezolano. En tus manos ponemos las alegrías y las esperanzas, las tristezas y sufrimiento de todos tus hijos. Protege a todas las familias venezolanas para que sean verdaderas iglesias domésticas, donde se custodia el tesoro de la fe y de la vida, donde se enseñe y se practique siempre la caridad fraterna. Ayuda a todos y a cada uno de tus hijos e hijas para que con Cristo nuestro Señor y hermanos caminemos juntos hacia el Padre en la unidad del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Nuestra Señora de Coromoto! ¡Viva la Bella Señora!